primera pregunta que surgió, que dijimos que íbamos a tratar de contestar la pregunta a lo largo del camino en esta noche, tenía que ver con la definición de lo que es una sana doctrina y al mismo tiempo el surgimiento de estos nuevos apóstoles y profetas y todo esto que nosotros estamos viendo hoy en día, y decláralo y proclámalo y recíbelo. Hay el movimiento del evangelio de la prosperidad y toda una serie de gama, a veces de aberraciones, incluso el no te vayas sin tu milagro, y te proclamamos una noche de milagro y te decimos que no te vayas sin tu milagro, reclama tu milagro, reclama tus bendiciones, jipetas que están en los cielos amarradas, que tienen que ser desatadas, y desata tu jipeta, y uno escucha todas esas aberraciones y uno dice, ¿de dónde vienen? Y a la verdad es que solamente vienen de una sola cosa, y es de aquello que es opuesto a lo que vamos a enseñar esta noche. Sola escritura. Cuando yo no abrazo ese principio de sola escritura, entonces yo puedo hacer uso de todo tipo de visión, revelación, sueño, viajes al cielo, viajes al infierno. Me puedo llamar apóstol, patriarca, arcángel, ángel, lo que yo quiera, porque no es sola escritura. Y ese ha sido el problema de la iglesia. El problema de la iglesia, sobre todo en América Latina, el problema de América Latina no es exactamente igual a lo de Europa y a lo de Estados Unidos. Ahora mismo la batalla, bueno, por mucho tiempo, pero de nuevo ha surgido en Estados Unidos. Ya Europa pasó por ahí, ya es un continente muerto, pero en el tema de la inerrancia de las escrituras, si la escritura contiene errores o no. En cierta manera, Latinoamérica ese no es su problema. Latinoamérica tiene otro problema que tiene que ver con la inerrancia, pero no lo llama así. Porque Latinoamérica tiene muchos pastores que están dispuestos a decir que la escritura es inerrante, no tiene error, es infalible, pero a la vez ese mismo pastor introduce una serie de revelaciones extra bíblicas, contradictorias de la palabra, y niega entonces la suficiencia de las escrituras al traer sus revelaciones extra bíblicas, contradiciendo muchas veces la palabra. Y el principio de sola escritura es ese, sola escritura. Lo que Dios tenía que revelar del infierno está en la palabra. Lo que no está en la palabra no lo puedo aceptar, porque cada vez que yo acepte una revelación nueva doctrinal, yo tendré que hacer una nueva edición de la Biblia todos los años. Y en esa nueva edición habrán contradicciones del infierno y del cielo y de mil otras cosas que son contradictorias una de la otra. Y entonces, ¿cómo sabemos quién estuvo, quién no estuvo? Y lo que Dios quería revelar, Él lo reveló, doctrinalmente por lo menos. Entonces, de eso es que trata esta doctrina que vamos a revisar esta noche. Y vamos a ver un poquito de su origen. La sola escritura es una de las 5 solas de la Reforma. Cuando la Reforma se produce en medio de mucho oscurantismo, mucha ignorancia religiosa, como incluso esta misma noche vamos a ver. El mismo sacerdocio católico estaba en una ignorancia absoluta de lo que la misma palabra significaba, porque mucha de la interpretación de la palabra, primero no se estudiaba, y la que se estudiaba se le daba una interpretación, que yo veré un ejemplo más adelante, alegórica. Algo que la palabra no decía, pero que yo entendía que esa era mi interpretación del texto, y eso llevó a todo tipo de conjeturas y conclusiones erradas. Cuando Martín Lutero finalmente despierta a la realidad de la palabra de Dios, entonces él y los demás reformadores formularon lo que ellos llamaron 5 solas, o solamente esto. Entonces la primera de esas solas es sola escritura. Solamente la palabra de Dios es la última autoridad en materia de fe y práctica. Es la autoridad máxima. Cuando la palabra habla, Dios habla. Y cuando Dios habla, el resto se calla, por así decirlo. Pero luego establecieron el principio de salvación por gracia solamente, sola gratia. Y luego sola fide, salvación por fe solamente. Y luego salvación en Cristo solamente, solus Christus. Y luego salvación para la gloria de Dios solamente, soli Deo gloria. O eso, salvación para la gloria de Dios. Esas son sus 5 solas. Las próximas 5 lecciones tienen que ver con esas 5 solas que vamos a estar revisando. Y esas doctrinas transformaron el mundo. Y la primera de esas doctrinas es sola escritura. Si nosotros estuviéramos de acuerdo con sola escritura, la mayoría de nuestras divisiones y problemas que han habido a lo largo de los siglos hubiesen podido evitar.
De la misma manera que decía con relación a los calvinistas y los armenianos, si nos pusiéramos de acuerdo en cuán bajo cayó Adán cuando cayó esclavizando su voluntad al pecado, no tuviéramos que discutir prácticamente el resto de las doctrinas porque todo radica en ese principio. Adán, cuando cayó, perdió su libre albedrío y esclavizó su voluntad al pecado, y de ahí el resto de las doctrinas. Lo mismo podemos decir con esto. Sola Escritura es el principio que establece que lo que Dios tenía que revelar doctrinalmente está contenido en su palabra. El problema número uno de la Iglesia de Roma es que no abraza sola Escritura, como lo vamos a ver un poco más adelante, como tampoco lo abraza hoy en día una gran cantidad del mundo evangélico que sigue introduciendo un evangelio de la prosperidad, un proclámalo y recíbelo, profetas y apóstoles en el día de hoy, y toda una serie de declaraciones falsas. Y está basado precisamente en esto. Y voy a revisar rápidamente qué le pasa a Martín Lutero, porque es ahí donde se originan las 5 solas. En el año 1505, Martín Lutero comienza a estudiar en la Universidad de Erfurt. Comenzó a estudiar leyes, estaba estudiando para abogado. Un día él venía, en 1505, venía de regreso a su casa. Martín Lutero básicamente tenía un trasfondo un tanto supersticioso, producido por la religión básicamente unitaria de esa época, la religión católica romana, y él tiene que atravesar el lugar por donde viene montando a caballo en medio de una tormenta, y cerca de él cayó un rayo que casi lo mata y lo tumbó del caballo, y en su superstición al caer él dijo: Santa Ana, hoy yo me haré, te prometo que me haré un monje, me convertiré en monje, y esa promesa él la hizo realidad. Le prometió a Santa Ana que se iba a convertir en monje, y él decidió al poco tiempo que iba a ser monje, un monje agustiniano. Y 2 años después, en el año 1507, él es ordenado como sacerdote y él celebra su primera misa. En su primera misa pasó una vergüenza enorme porque como venía con todo ese trasfondo que le habían enseñado, y cuando él tiene que dar la primera comunión y se percata en su concepción de que en la mano él tiene el cuerpo de Cristo físicamente y que en la mano él tiene la sangre de Cristo, él se paralizó y no pudo continuar. ¿Te das cuenta hasta dónde llegan estas malas concepciones, hasta dónde nos llevan? Eventualmente Martín Lutero obtiene una licenciatura en Biblia en el año 1509, pero mientras tanto Martín tiene un problema, y es que no encuentra paz para su alma, no encuentra tranquilidad, no encuentra sosiego. En el año 1510, entonces, interesante, porque la vida de Martín Lutero como que tiene eventos grandes cada 5 años. En el 5 él está estudiando, como acabo de mencionar, y entra al monasterio. Está estudiando abogacía, pero deja eso y entra al monasterio. Y 5 años después, en el 10, él es enviado como representante de la orden agustiniana a Roma, lo cual ocurría todos los años, y este año le tocó a Martín Lutero. Y él pensó que cuando llegara a Roma iba a entrar a la Jerusalén celestial. Y cuando él está de lejos y ve a Roma, dice: salve Roma. Y él piensa que literalmente va a encontrar una ciudad celestial. Martín Lutero llega a Roma y se encuentra que Roma es un desastre, es una ciudad completamente corrompida, no solamente en la sociedad, todo el clero estaba corrompido. Y entonces él tiene que celebrar misas allí como parte de su visita, y le decía a Martín: más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Y en lo que Martín Lutero celebraba una misa, otro ya daba 3 y 4 misas, y él ve la inmoralidad de todo ese sistema religioso, y él se va devastado, él no puede creer lo que él está viendo. Entonces ahí comienza Martín Lutero a luchar todavía más con el sistema. En el año 1511 él es transferido entonces a Wittenberg, al monasterio agustiniano de Wittenberg en Alemania, y entonces él prácticamente volvió locos a sus confesores, porque como él no podía encontrar paz, él se confesaba hasta 2 y 3 horas diarias, donde él confesaba cada pecado, y a veces se paraba del confesionario y después de dar 2 o 3 pasos se volvía: Padre, perdón, se me quedó un pecado, y volvía para atrás. Y entonces su supervisor pensó que lo podía ayudar si le asignaba algunas cátedras de teología que él pudiera dar. Mientras tanto, él estaba estudiando, y en el 1512 él obtiene un doctorado en teología, y él se va distinguiendo como un hombre de palabra, como un hombre agudo, con una mente muy aguda, pero no encuentra paz.
Y sus supervisores comenzaron entonces a asignarles cátedras que pudieran ayudar a Martín Lutero a entender la teología, a darle paz para su alma. 1513 él comienza a enseñar el libro de los Salmos. 1505, recuerda, 1505 es cuando él entra al monasterio. 1510 él va a Roma. 1515, la peor recomendación que le pudieron haber hecho, el dolor de cabeza para Roma, Lutero enseñando a romanos. Y cuando Lutero comienza a enseñar a romanos, y él llega a Romanos 1, 16, 17, el Evangelio es el poder de Dios para salvación, y que la justicia de Dios se encuentra revelada en el Evangelio, y que el justo por la fe vivirá. Martín Lutero de repente comienza a entender cosas que él no había entendido hasta ese momento, y entonces en el año 16, otro dolor de cabeza, le piden que enseñe a Gálatas, donde tiene que confrontar entonces, donde Pablo confronta a los Gálatas por querer volver a las obras de la ley, que es exactamente donde Roma estaba. Y Martín Lutero entonces comienza a entender la teología un poco más. Y en el 17 lo ponen a enseñar a Hebreos, donde realmente se muestra a Cristo como el sumo sacerdote y como aquel que derramó sangre una vez y para siempre, haciendo perfecto para siempre a aquellos que habían sido condenados de pecado. Y Lutero comienza a entender cosas. Y en el camino él tiene que ir a Roma otra vez. Y él cuando llega a Roma, creo que fue en el 15 que le tocó ir volver a Roma. Cuando él vuelve a Roma, él le han enseñado que si él sube por la escalera santa, la escalera que supuestamente Jesús subió para entrevistarse con Pilato, la escala santa le llamaban en latín, que si él subía de rodilla y en cada peldaño decía un Padre Nuestro, que al final salía un alma del purgatorio. Y Lutero creía todo eso. Y entonces él va subiendo la escala santa diciendo su Padre Nuestro. Y antes de llegar a la escalera santa, él decía que lo único que lamentaba es que sus dos padres estaban vivos, porque si hubiesen estado muertos, por lo menos hubiese podido dedicar esa subida a uno de ellos para que saliera del purgatorio. Pero antes de llegar arriba, la palabra, la frase, el justo por la fe vivirá, comenzó a retumbar en su mente, y él se devolvió. Él se paró y dice, ¿qué supersticiones llega a creer el ser humano? Y se devuelve y nunca subió a saludar al Papa. Se devolvió, que era a lo que él iba a subir. Y Lutero se devuelve y regresa a Wittenberg. Y el resto es historia. 1517, Lutero clava sus 95 tesis que tenían que ver con las indulgencias. Porque en esencia, lo que irritó a Lutero, él vio toda la inmoralidad. Pero él pudo lidiar con eso y con Dios hasta cierto punto. Con lo que él no pudo lidiar fue cuando realmente él encuentra a Van Eyck vendiendo indulgencia para construir la Basílica de San Pedro, donde literalmente te decía, salía por las calles con una especie de envase de metal que si tú dabas una donación a Dios, antes de que tu dinero chocara el fondo de este envase, antes que sonara ¡cling!, ya un alma salía del purgatorio. Y eso incendió a Lutero de tal manera que él clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Y en esencia era una invitación a debatir las indulgencias. Lutero no clava la tesis para dividir la iglesia, él clava la tesis para que se debata la teología detrás de la indulgencia que él había llegado a aprender en Romanos y en Gálatas y toda la demás teología que había estudiado, que realmente esto era un sinsentido. Bueno, hacía unos años atrás que la imprenta se había inventado, y con la invención de la imprenta, pues las tesis de Lutero se fueron traducidas y fueron esparcidas por Europa y comenzó la llama de la Reforma. Un año después, en Heidelberg, Lutero defiende su teología y él tiene que ir delante del cardenal Cajetan en Augsburg, parte de la Iglesia Católica todavía, y él defendiendo su teología, y la historia cuenta que realmente nadie podía contradecir a Lutero en sus defensas, con una mente tan aguda como él la tenía y toda la teología que había venido aprendiendo. Entonces, en el año 1519, Lutero finalmente entiende con mayor claridad que la justicia de Dios, la palabra traducida en este caso como justicia que hemos hablado en otras ocasiones, righteousness o rectitud moral, la rectitud moral que permite que el hombre entre a la presencia de Dios,
Lutero la entiende como algo pasivo, pasivo en el sentido de que es algo que Cristo te otorga el día que tú recibes a Cristo como Señor y Salvador. Él te justifica y en la obra de la justificación Él te pasa su santidad y entonces es esa santidad imputada, cargada a tu cuenta, pasada a ti pasivamente, no que tú has trabajado para ella, la que te permite entrar al reino de los cielos. Por hasta ese momento Lutero creía lo que la Iglesia Católica enseña hasta el día de hoy, es que la justicia o rectitud moral que te permite entrar al reino de los cielos es algo que tú comienzas a ganarte con buenas obras y que entonces luego que tú alcanzas una serie de obras, Dios examina tu vida y te declara justo, pero es una justicia en ti mismo porque te la has ganado. La palabra de Dios es completamente contraria a eso. Lutero entendió eso en el año 1519 y luego en julio de ese año él le tocó debatir con John Eck precisamente su teología y de nuevo la historia cuenta que Lutero hizo polvo a John Eck en su debate. En el 20 el Papa da una bula papal en contra de Lutero y le da 60 días para que se retracte. Lutero tiene que pensar eso. Y en el 21 entonces se cita ya Lutero formalmente a lo que se llamó la dieta de Worms o el concilio, si quiere, de Worms, donde entonces se le iba a preguntar a Lutero si él se retractaba o no de sus escritos. Y él apareció ahí el 17 de abril de 1521 y Lutero, ante el cuestionamiento de si se retractaba o no, él está frente a cientos de príncipes y reyes y cardenales y el Papa Carlos V, el emperador Carlos V, perdón, y el papado y todos sus representantes. Ahí estaba Lutero. Y Lutero pide que le den 24 horas más. Ya eso solo reflejaba un poco de la mente de Lutero, lo atrevido que era, porque delante de toda esa gente pedir que te den otro día más ya era mucho, pero se lo dieron. Y al otro día entonces Lutero regresa y le vuelven a preguntar. Y Lutero responde con su verbosidad que lo caracterizaba desde joven. Y entonces el interlocutor, Eck, le dice que le dé una respuesta sin dientes y sin cuernos. Y Lutero entonces le dice, bueno, lo vamos a leer ahorita, ya que tú pides una respuesta sin dientes y sin cuernos, yo te voy a dar una. Y le da su respuesta. Entonces esa es la historia detrás de las 5 solas. Las 5 sola Escritura, porque sola Escritura comienza ese día. Yo hice toda esa historia porque sola Escritura comienza el día en que Lutero es cuestionado ante toda esta gente en el año 1521 y cuando Lutero rehúsa retractarse es precisamente basado en el principio de sola Escritura. Y ese es un principio que la Iglesia no puede renunciar, no puede negar, porque cuando lo niega va a terminar negociando el Evangelio como se ha hecho tantas veces. Yo mencioné estas 5 solas ya anteriormente, de manera que no me voy a repetir. Pero en esencia, antes de ver la declaración de Lutero, que es lo que él dice, yo quisiera comenzar con la palabra de Dios, que es donde realmente quisiéramos comenzar todo el tiempo. Y esto es una buena cita para tener una idea de qué queremos nosotros también decir con sola Escritura. Isaías 8:20 dice esto: a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Si no hablan conforme a esta palabra. De acuerdo a Isaías, tú puedes hablar en nombre de Dios sin ser conforme a su palabra. Tú puedes hablar invocando el nombre de Dios sin ser conforme a la palabra de Dios. Tú puedes decir que tú representas a Dios. Tú puedes decir incluso que tú estás hablando amparado en la Biblia sin que necesariamente sea conforme a lo que la Biblia dice. Y lo que Dios está diciendo a través de Isaías es, si cuando tú oyes a alguien hablar, lo que él dice o ella dice no es conforme a esta palabra, para esa persona no hay amanecer. No hay mañana. Lo que está reservado es un juicio. La versión en inglés King James, no hay una versión en español King James, pero yo quise revisar varias versiones en diferentes idiomas. Me pareció interesante y traduje al español lo que la versión King James dice, que es similar en términos de tiempo a lo que nuestra Reina Valera es. En los años de 1600 fue King James, Reina Valera incluso un poquito más antigua, 1500 y tantos.
King James lo dice de esta manera: a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo a esta palabra, no hay luz en ellos. Eso es una buena manera de decirlo. Si yo no hablo conforme a lo que la palabra dice, no hay luz en mí. Porque yo no tengo luz propia. La palabra es la luz. Y si no hablo conforme a la palabra, lo que hay en mí es oscuridad. Esa es la realidad. Entonces eso es lo que, a lo que el principio de sola escritura se está refiriendo. Es que cuando yo voy a hablar en nombre de Dios, hay una sola cosa que yo puedo hacer, es referirme a la palabra de la revelación de Dios. Y si yo no lo hago, o lo hago, pero no lo hago conforme a esa palabra, entonces yo no tengo luz. Sin embargo, mucha gente hoy en día, aún en el campo evangélico, rechaza el principio de sola escritura y rechaza el principio de la suficiencia de las escrituras. Nuestra visión con la que la iglesia fue plantada dice ser una iglesia sin muro basada en la suficiencia de las escrituras. Las escrituras contienen todo lo que la iglesia necesita para plantarse, desarrollarse, multiplicarse, enviar gente al campo misionero para salvar gente. Dios es que lo salva, pero me refiero en términos de la enseñanza. Ese es el principio de la suficiencia de las escrituras, todo lo requerido para aconsejar al pueblo de Dios y demás. Este autor norteamericano, líder John Blanchard, decía: los hombres no rechazan la palabra porque encuentran faltas en ella, sino porque ella encuentra falta en ellos. Esa es la razón. El rechazo de la palabra, y sobre todo el rechazo de sola escritura, es hecho primordialmente por el corazón pecaminoso del hombre, y muchas veces aún en el creyente es hecho por los pecados que permanecen en él, todavía residentes en él, residuales en él, que hacen que su mente y corazón frecuentemente reaccione de una manera rebelde. Pero no es porque la palabra tiene faltas, es porque la palabra encuentra faltas en ellos, y entonces no me gusta sentirme acusado, limitado, contenido por esa palabra. Esta es entonces, regresando a Martín Lutero, de nuevo, este es el encuentro final, la declaración final de Martín Lutero cuando se le preguntó que si se retractaba o no. 1521, 500 años han pasado, 18 de abril. ¿Tú puedes creer que 500 años después, ese movimiento que arropó Europa no ha llegado a América Latina? El movimiento de la Reforma, para españolizar una palabra en inglés, bypaseó a América Latina. Nunca llegó. Es ahora, 500 años después, donde nosotros comenzamos a ver los visos de la teología de la Reforma. Eso es poco existente, poco común en Latinoamérica. Y Santo Domingo como ciudad es un fenómeno en Latinoamérica en términos del número de iglesias que han abrazado estas enseñanzas, incluyendo la nuestra. Y eso es nuestra esperanza, que en esta generación Dios levante un ejército grande de hombres y mujeres que abracen las doctrinas de la gracia, la promulguen, la promuevan, la prediquen, la enseñen, y que lo que ocurrió hace 500 años en Europa ocurra en América Latina. Eso es mi sueño, esa es mi esperanza, y no sé si lo veré, pero moriré esperanzado. Lutero dijo lo siguiente, cuando le preguntaron si él se retractaba de sus escritos. Le dice: ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por la razón clara, porque yo no confío ni en el Papa ni en los concilios, ya que es bien sabido que a menudo han errado y se han contradicho a sí mismos, me veo obligado por las Escrituras que yo he citado, y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme en nada, ya que no es ni seguro ni justo ir en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. ¡Boom! Nació la Reforma. ¿Te imaginas parado delante de cientos y cientos de cardenales, de sacerdotes, de príncipes, del rey Carlos V, y decirle al Papa
en su cara, no confío ni en el Papa, ni en los concilios, porque frecuentemente se han contradicho. Y lo único que me da certeza es la palabra. No puedo retractarme. Mi conciencia está atada por la palabra. No puedo retractarme, ni quiero retractarme, ni me voy a retractar. A Dios que me ayude. Ya que ustedes no lo van a hacer, ya que ustedes son capaces de cualquier cosa, a Dios que me ayude. Y ese día Lutero sale y lo estaban esperando más adelante para lincharlo. Y Dios tenía otras personas también más adelante de lo que estaban esperando a Lutero más adelante. Que lo secuestran y Lutero piensa, ya me van a linchar hasta que ellos se quiten las caretas y eran sus amigos. Y lo esconden en el monasterio por todo un año y Lutero comienza a traducir el Nuevo Testamento al alemán. Tradujo todo el Nuevo Testamento al alemán en 3 meses. Ese es el tipo de energía que Lutero tenía y el tipo de coraje. De manera que Dios protege a los suyos. Tenemos que ser cautos, pero yo sé que algunos de ustedes están preocupados por mi seguridad. Cuando yo salgo por algún lugar, antes de yo llegar, Dios ha estado allí. De manera que lo mismo que pasó con Lutero, pasará con el resto de los hijos de Dios. Y si pasa diferente, ya Dios estuvo ahí y lo dispuso de manera diferente también. Dios es Dios. Cristo le dijo a Pilato, ciertamente tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no se te hubiese dado del cielo. Y eso es cierto para presidentes, para embajadores, para ministros, para secretarios y también para aquellos que son hombres malvados que son capaces de hacer cosas. Si tuvieron cierta autoridad es porque Dios lo permitió desde el cielo. Ok, eso fue un paréntesis, sigamos hacia adelante. Sola Escritura. ¿Cuál es el apoyo bíblico? Bueno, comenzamos citando a Isaías, ¿verdad? Isaías 8:20, si no hablan conforme a esta palabra, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, no hay luz en ellos. Pero tenemos que avalar esto mejor, tenemos que apoyarlo mejor, y eso es lo que vamos a hacer en lo adelante. Segunda de Pedro 1:20 y 21. Pedro, ante todo, saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. No es un asunto de interpretación humana, de interpretación personal. Yo no puedo abrir una palabra aquí y comenzar a preguntar, fulano, ¿qué significa esta palabra para ti? ¿Y qué significa este texto para ti? ¿Y qué significa este texto para ti? Y al final yo decir, ven hermanos, como la palabra significa una cosa distinta para cada uno de nosotros. No, 1000 veces no. La palabra significa una sola cosa. Ahora yo puedo preguntar, ¿cómo se aplica eso en tu vida? Eso es una aplicación del texto. Pero la palabra no puede tener diferentes significados a la vez, porque ninguna escritura, ninguna profecía es un asunto de interpretación personal. Dios interpreta. Y no fue dado por una voluntad humana. O sea, la palabra recibida, a Pedro no se le ocurrió un día, ¿de qué yo debiera escribir? Dame escribir acerca de la palabra. No, eso no fue dado de esa manera. Fue dado por un asunto de voluntad divina. Entonces, cuando llegaron las palabras a nosotros, no llegaron por un buen deseo humano, por un buen diseño o intención humana, llegaron por un plan orquestado de Dios y una revelación que Él tenía para el hombre. Y cuando ellos hablaron, escuchaste lo que el texto dice, que ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se hizo cargo de ellos. Y al hacerse cargo de ellos, en el momento de escribir, los inspiró de tal manera que si el inspirador Dios es infalible, el resultado tiene que ser infalible. Si el inspirador Dios es sabio, lo que puede salir tiene que ser algo sabio. Entonces eso es Pedro, porque lo que queremos ver es diferentes textos que sean congruentes, como hemos venido insistiendo. La Escritura tiene que interpretar a la palabra. Comenzamos en el Antiguo Testamento, Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, no hay luz en ellas. Nos fuimos a Pedro ahora, segunda carta de Pedro, y vimos lo que Pedro dice, que todas las Escrituras o profecías vinieron de parte de Dios, no fueron asunto de voluntad humana, no es una cuestión de interpretación personal.
y que estos hombres escribieron por inspiración de Dios. Ahora nos vamos a Pablo cuando le escribe a Timoteo. Le dice toda escritura. Eso incluye Antiguo y Nuevo Testamento. Es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La palabra ahí inspirada no es una buena traducción, porque inspiración para nosotros, si fuéramos a pensar en respiración, es esto. Y la palabra inspiración, en este caso, sería algo que implica Dios o alguien produciendo en mí un deseo, una buena creatividad para yo producir algo. Pero eso no es como está en el original. La palabra en el original es theonustos, que implica exhalar esto. Lo que la palabra está diciendo es toda escritura fue exhalada por Dios, salió de Dios. Dios la respiró hacia afuera. Y por eso esa palabra es buena para instruir, para corregir, para enseñar, para reprender. La razón es que ha venido de Dios mismo. Eso es consistente con lo que Pedro dice, que estos hombres hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Ahora Pablo se lo dice a Timoteo de otra manera, de una manera más directa, de una manera más convincente, y eso sigue apoyando el principio de toda escritura, porque si lo que yo tengo que decir no ha sido exhalado por Dios, pues no puede tener el mismo peso que aquello que sale de Dios. Lo que yo tengo que decir, o mejor dicho, lo que Dios tiene que decir siempre tiene que ser más importante y tiene que ser supremo sobre lo que yo y el resto de los hombres podamos decir. Ahora, ese principio de sola escritura no ha sido violado solamente por Roma, ya dijimos, ha sido violado por evangélicos y ha sido violado en los tiempos de Cristo, por los mismos fariseos. Y uno de los textos bíblicos que me enseña cómo esta gente en los tiempos de Cristo violó el principio de sola escritura está aquí en Marcos 7:13. Recuerden que terminamos Marcos, no sé si ustedes recordarán este pasaje, pero lo vimos. Jesús le dice a los fariseos, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Aquí está la palabra, esto es lo que la palabra dice. Los fariseos y los escribas le montaron encima la tradición. Y al montarle encima la tradición, invalidaron lo que la palabra dice. Eso es exactamente lo que Roma ha hecho. La palabra de Dios dice que solamente puedes adorar a Dios, esa es la enseñanza. La tradición entonces ha sido montada sobre eso y por eso adoramos la Virgen y los santos y los arcángeles y los ángeles y todo lo demás. Invalidando entonces lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que la salvación no es por obras, es solamente por gracia, a través de la fe. Roma ha tomado la tradición y se la ha colocado encima o se la ha colocado al lado, como lo vamos a ver, pero al colocársela al lado termina estando encima de la palabra y ha invalidado la palabra de Dios. Eso invalida el principio de sola escritura, porque no estamos usando solamente la palabra de Dios para guiar al pueblo, para enseñar al pueblo, para enseñarle al pueblo la vía o el camino de salvación, sino que estamos usando revelaciones de los hombres. La responsabilidad de la iglesia, entonces, que somos nosotros. La iglesia no son cuatro paredes, no es la IBI, la iglesia es toda persona, está compuesta por toda persona que ha sido nacida del Espíritu Santo. Pero a esa iglesia y a la iglesia local se le ha entregado una responsabilidad monumental relacionada al principio de sola escritura. Porque la iglesia es denominada en 1 Timoteo 3:15 como la iglesia del Dios vivo, no es la iglesia de los hombres. No es la iglesia de un pastor local, puede ser que la dirija un pastor o un grupo de pastores, pero no es de ellos, es del Dios vivo. Él la ha comprado, a Él le pertenece, a Él se la va a presentar, el Hijo se la va a presentar al Dios vivo. Esa iglesia es columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Si esa iglesia negocia la palabra de Dios, ya no es columna y sostén de la verdad. Si la iglesia no puede llevar a cabo su función de preservar la verdad
como columna y sostenerla, entonces no hay esperanza con la verdad de Dios porque no queda nadie más para preservar la verdad, para sostener la verdad, para promulgar la verdad, para mostrar la verdad, para que se escuche la verdad. No queda nadie. Entonces la iglesia tiene una responsabilidad monumental. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los Corintios, le dice, lo mismo que yo recibí es lo mismo que os he entregado. Pablo lo dice a los Corintios en la 1 Corintios 15 y lo dice también a la hora de él hablar de la comunión en 1 Corintios capítulo 11. Lo mismo que yo recibí es lo que yo os he entregado, que el Señor Jesús padeció y murió y fue enterrado conforme a las Escrituras. Pablo acude a las Escrituras para decir esto es lo que yo recibí, esto que yo le paso. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Eso es lo que esta generación tiene que hacer. Nosotros tenemos que garantizar que lo que hemos recibido como el Evangelio sea preservado dentro del principio de sola Escritura para pasarlo y podamos decir lo mismo que recibí es lo que os he entregado. Para que eso pueda continuar en el tiempo y en el espacio. Entonces, ninguna iglesia podrá levantarse y sobrevivir. Esa es la clave. Se puede levantar, pero no podrá levantarse y sobrevivir sin la autoridad, la guía y la luz de la palabra. Nuestra única esperanza como sociedad está en la palabra de Dios. Podemos marchar, podemos escribir, podemos ir al Congreso, pero ahí no es que está la esperanza. La esperanza está en la palabra de Dios. Es lo único que puede cambiar la mente, el corazón, la voluntad del hombre, su forma de ver la vida, su forma de pensar, los crímenes, las drogas, los vicios y todo lo demás. El resto son pachos, son curitas, que a veces cuando estoy sangrando me ayudan a detener un poco el sangramiento, pero sigo sangrando. La palabra de Dios es la cura final. Ok, sola escritura entonces, es un principio vital porque protege la palabra. Y ese principio es el que mucha gente hoy en día no está respetando y está haciendo justamente esto que Pedro menciona en su segunda carta 3:16. Y con esto comienzo o continúo respondiendo la pregunta del hermano que me preguntaba acerca de los apóstoles y profetas y demás. Escucha lo que dice este texto. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, hablando de Pablo, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Vamos a pararnos un momentito antes de seguir. Sola escritura no dice que todo lo que está en la palabra está claro. Hay cosas que son difíciles de entender. Pedro dice que Pablo habla cosas difíciles de entender. Y Pedro vivió en el primer siglo y era apóstol. Imagínate nosotros hoy en día. Entonces hay cosas difíciles de entender. Hoy yo estaba oyendo una entrevista que Moller le estaba haciendo a MacArthur y le preguntaba, ¿cuál ha sido el texto de las Escrituras que más dificultad te ha dado? Y él decía, bueno, yo comencé a predicar una vez de Zacarías y yo no creo que yo voy a volver a ese libro jamás. Que fue el libro más difícil que yo tuve que predicar. Y luego entré en Daniel y me pasó lo mismo. Y bueno, hay cosas difíciles de entender, aún para hombres muy dotados en la palabra y aún para Pedro en el primer siglo. Pero escucha lo importante, escucha. En las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen. Párate un segundo. Alguien puede decir, bueno, pastor, que si son difíciles de entender, pues uno puede entender que la tuerzan, como también tuercen el resto de las Escrituras. Las fáciles de entender también la tuercen. ¿Por qué? Porque son ignorantes de qué? De la palabra. Son ignorantes de lo que Dios ha revelado y son inestables. Y eso es lo que nosotros vemos en el movimiento de señales y prodigios y apóstoles y profetas y patriarcas y todo lo demás. Y el Evangelio de la Prosperidad, gente torciendo las Escrituras y torciéndolas, no solamente las difíciles de entender, las claras y fáciles de entender también la tuercen para su propio beneficio. Pero eso viene de gente que no ha abrazado el principio de sola escritura. Gente que no ha abrazado, bueno, gente que muchas veces no es ni nacida de nuevo, lamentablemente. Ni nacida de nuevo. Esa es la realidad. No digo que no haya alguna gente nacida de nuevo que haya sido desviada en el camino, pero muchos de ellos, sobre todo sus maestros, no son nacidos de nuevo. Sobre todo sus maestros no son nacidos de nuevo. Entonces, ¿qué son? Lobos vestidos de ovejas.
No hay otra forma de decirlo. Lobos vestidos de ovejas. Y en algunos casos, como Pablo le llama en Hechos 20, lobos rapaces, dejando a mucha gente en pobreza espiritual y en pobreza física. Ese es mi veredicto privado, si usted quiere. Mi veredicto público. Si usted quiere oír mi veredicto privado, pregúnteme en privado. Continuamos. No quería pasar por alto esta cita antes de llegar a lo próximo, porque es una cita, yo creo, vital de Martyn Lloyd-Jones. Para aquellos que no le conocen, Martyn Lloyd-Jones fue un médico de la reina de Inglaterra, de los reyes de Inglaterra durante un tiempo, y que Dios usó grandemente en el siglo XX, no hace tanto de eso, uno de los grandes predicadores del siglo XX, y un hombre con mucha sabiduría de parte de Dios. Martyn Lloyd-Jones pasó 8 años predicando el libro de Efesios, de 6 capítulos. Eso nos da una idea del tipo de hombre que fue. Pero Martyn Lloyd-Jones decía, sin lugar a duda, todos los problemas de la iglesia hoy y todos los problemas del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra. Todos los problemas. ¿Te imaginas eso? Todos los problemas de Miguel Núñez, los que sean que él tenga, se deben en algún momento a una desviación de la autoridad de la palabra. Todos tus problemas, todos los problemas de la IBI que pueda tener, se deben a una desviación de la autoridad de la palabra. Todos los problemas del mundo. Si nosotros no viviéramos 100% todo el tiempo conforme al estándar de la palabra, pues no sufriríamos las consecuencias de desviaciones de la palabra. Y de ahí entonces la afirmación tan absoluta de Martyn Lloyd-Jones. Entonces yo quiero mostrar, hablando de la desviación de la palabra, de cómo se producen y dónde se producen algunas de estas desviaciones. Algunas de las del tiempo moderno ya las sabemos porque la acabo de mencionar. Pero en la época en que Martín Lutero surge, ¿cuál era la interpretación de la palabra que prácticamente hasta ese momento se conocía? Yo tengo que recordar que la palabra está escrita en un lenguaje que Dios dio, un lenguaje de hombre. Donde cuando Dios dice que es de día, eso implica que no hay noche, el sol está afuera. Cuando Dios dice que es de noche en su palabra, eso implica que el sol no está afuera y que la luna está afuera. Probablemente es un lenguaje que el hombre puede entender y tiene gramática igual que cualquier otro libro. Tiene sintaxis igual que cualquier otro libro, porque Dios nos comunicó en el lenguaje humano. Entonces, cuando Dios dice algo, yo tengo que verlo. Cuando Dios habla de un verbo, es un verbo, y un adjetivo es un adjetivo. De repente, el nombre no se convierte en verbo en la Biblia, porque está en la Biblia. El nombre es un nombre. José es José. Pedro es Pedro. Pedro no es un verbo, nunca va a ser un verbo, porque no lo es en la Biblia ni lo es en ningún otro libro, por así decirlo. Yo hago esa mención porque anterior a Lutero, la interpretación que prevaleciera era la interpretación alegórica. Una alegoría. Entonces yo te voy a dar una idea de cómo puede lucir una alegoría. Usted conoce la parábola del buen samaritano, ¿cierto? ¿Sabe de qué se trata? Vino un sacerdote, vino un levita, que venían de Jerusalén. Los judíos y los samaritanos eran enemigos. Le pasaron por el lado a este hombre que estaba tirado en el camino. Y luego vino un samaritano, y es el que se compadece del judío y lo cuida, y lo lleva a una posada y le da dinero para que lo cuiden, y le dice que él luego lo va a volver a ver cómo está, y que si falta dinero le va a pagar. Orígenes fue uno de los padres de la iglesia, de los fundadores, año 285. Esto es lo que él dice como la parábola del buen samaritano debe interpretarse. Interpretación alegórica. Él dice que el cuerpo humano tiene 3 partes: alma, espíritu y cuerpo. Ni siquiera vamos a discutir eso, no queremos que sea exactamente así, pero eso no es el punto. Entonces él dice que de esa misma manera tiene sentido que la palabra tenga 3 significados, cada texto. Uno literal, uno moral y otro espiritual. Entonces escucha cómo él interpreta la parábola del buen samaritano. Jerusalén representa el cielo. Jericó, de donde venía el que fue asaltado, representa el mundo. Los ladrones que asaltaron al hombre, el diablo y sus demonios. El sacerdote que venía de Jerusalén representa la ley. El levita representa a los profetas.
el buen samaritano es Cristo. El burro en que montaron al hombre que habían herido es el cuerpo de Cristo cargando al hombre caído a la posada que representa a la iglesia. Y la promesa del samaritano de que él, cuídamelo ahí que yo voy a regresar, es la promesa de Cristo que va a regresar a la tierra. Como dirían en inglés, ¿what? ¿Qué? Luego viene otro y da otra alegoría de la misma parábola. No, el samaritano, esto es una historia, incluso algo que Cristo construyó para ilustrar. El samaritano era un samaritano y el levita un levita y el sacerdote un sacerdote. A eso era que yo me refería ahorita. Cuando yo leo la palabra y hablamos de que un verbo es un verbo, un nombre es un nombre, no, el samaritano no es Cristo. El samaritano es un samaritano, de eso que habla, una persona de Samaria y así sucesivamente. Entonces, en la época de Lutero, la interpretación alegórica era la más común. Esa interpretación no se ha ido. De hecho, yo conozco una iglesia no muy lejos de aquí, al sur de nosotros, que no es la que está más cerca, para que no lo confunda, pero al sur de nosotros, que tiene unas interpretaciones alegóricas al día de hoy, que yo he oído algunas de ellas y digo, ¿what? ¿Qué? Yo no sé cómo tú puedes llegar a interpretaciones de ese tipo. En una ocasión, un pastor predicando acerca de la resurrección de Lázaro, dijo que la resurrección de Lázaro representaba el rapto de la iglesia. Es una interpretación alegórica. Resulta que en ese lugar, ese día, estaba de visita o estaba de vacaciones John MacArthur. Y el pastor bajó a saludarlo, qué sé yo, y le dice, John, ¿tú nunca habías oído que la resurrección de Lázaro representaba el rapto de la iglesia? Y le dice, no, ni ninguna otra persona tampoco. Porque eso es algo que tú te lo acabas de inventar. Esa es la interpretación alegórica. Entonces, sola escritura tiene múltiples implicaciones. Y una de ellas es, entre otras cosas, yo no puedo hacer de la palabra, que es mi único estándar, una cosa alegórica, porque no lo es. Porque ya cambiaría de significado cada vez que alguien abre el texto y le quiera asignar otra cosa. Vamos a seguir viendo algunas de las implicaciones. Ya vimos cómo el principio de sola escritura fue violado por los fariseos y Cristo dice, ustedes invalidaron la palabra de Dios por sus tradiciones. Bueno, ¿cómo lo ha hecho Roma? Roma lo ha hecho como lo hicieron los fariseos. Oye lo que dice Roma en el Catecismo Católico de hoy en día, punto 95. Usted lo puede abrir, ahí está. La tradición, la escritura y el magisterio de la iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados de modo que ninguno puede sustituir sin los otros. Puede sostenerse, de hecho, es lo que dice, no sustituir. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. La tradición contribuye a la salvación de las almas. La tradición, el magisterio de la iglesia y las escrituras están en el mismo nivel. Ninguno se puede sostener sin el otro. Las escrituras no se pueden sostener sin la tradición, dice Roma. Y tampoco se puede tener sin el magisterio de la iglesia. Dios dice, no, mi palabra es mi palabra y nada se puede sostener sin mi palabra. Pero cuando yo hago eso, yo puedo introducir ahora todo tipo de tradición que comienza estando al mismo nivel de escritura, pero termina invalidando la palabra de Dios, que es como ha ocurrido a lo largo de los años. El concilio bíblico, el concilio de inerrancia bíblica que se reunió en Chicago en 1978, que ahora se va a reunir uno en la iglesia de John MacArthur el año que viene, y a ese concilio de inerrancia bíblica que yo he sido invitado para hablar. El concilio de 1978 que dejó un documento, ahora se va a firmar otro documento con los asistentes y exponentes para dejar establecido una vez más para la próxima generación el principio de inerrancia bíblica. En el artículo 2 dice lo siguiente: afirmamos que las escrituras son la norma suprema que ata la conciencia y que la autoridad de la iglesia está subordinada a las escrituras. Negamos que los credos de las iglesias, los concilios o declaraciones tienen una autoridad superior o igual a la autoridad de la Biblia. El concilio afirmó una cosa y negó otra cosa. Lo que ata la conciencia del individuo es la palabra. Entonces hay cosas, hermanos, que nosotros no hacemos y que otras iglesias hacen y viceversa.
Lo que yo no puedo hacer es atar la conciencia del ser humano de manera universal si la Biblia no lo hace. Aún yo no lo haga en mi iglesia. Yo puedo decir, nosotros en nuestra iglesia no hacemos eso. Pero no puedo atar la conciencia universalmente porque eso no está ahí. Por ejemplo, algo sencillo, algo que nos permita ilustrar rápidamente lo que quiero decir. Nosotros los pastores de IBI hemos decidido que no vamos a probar ni alcohol siquiera. No lo vamos a probar, no lo vamos a hacer. Yo no puedo atar la conciencia universalmente de todo creyente de que él no se puede tomar una copa de vino porque eso no está así en la palabra. Aunque yo no lo haga y aunque todos nosotros los pastores hayamos establecido ese principio para nosotros, lo podemos decir, lo podemos enunciar, pero no podemos atar la conciencia del otro. La Biblia es lo único que tiene ese poder de atar la conciencia. Y eso es lo que nos protege y tenemos que ser honestos para decirlo, porque de lo contrario, ahorita estamos estableciendo también principios por encima de la palabra que no queremos hacer. Entonces, cuando hablamos de sola escritura, ¿cuáles son algunos de los principios, algunas implicaciones que esto tiene? Número 1, sola escritura es sola escritura porque es inspirada por Dios y nada más ha sido inspirado por Dios. Mis sermones no son inspirados por Dios. El catecismo no es inspirado por Dios. Solamente la Biblia es inspirada por Dios. Dios, cuando inspiró de manera completa. El canon está cerrado. Lo que no está ahí, no está. Ya está la revelación completa de Dios. Esperemos su revelación para saber el resto. Como fue inspirada por Dios, entendemos que la Biblia es inerrante e infalible. Que es uno de los principios que a mí me toca defender el año que viene cuando vaya a este concilio. De diferente manera. Pero en el sur global, que es donde estamos nosotros, el principio de autoridad de la palabra, inspiración de la palabra, inerrancia de esa palabra, me toca defenderlo. Hasta el año 1960, cuando tú decías que la Biblia era infalible, todo el mundo entendía que infalible y inerrante era la misma cosa. Lamentablemente, precisamente porque mucha gente tuerce los conceptos, hubo que crear dos palabras distintas para hablar de infalible e inerrante. Entonces, mucha gente afirma que la Biblia es infalible, pero que no es inerrante. ¿Qué quiere decir eso? Infalible es que la Biblia, si tú la sigues, no te va a llevar a la perdición, te lleva a la salvación. Cuando a la salvación te refiere, no va a fallar, tú vas a llegar a la gloria. Pero esa misma gente puede decir, pero la Biblia tiene errores. Tal poblado que la Biblia dice que existió, eso no existió. Adán y Eva, eso es un mito. Entonces te dice que la Biblia puede ser infalible, pero no inerrante. Nosotros insistimos en que como fue inspirada por Dios y la fuente es perfecta, entonces no puede contener errores cuando Dios la inspiró. Y que es infalible también. Como fue inspirada por Dios, también es la autoridad suprema en materia de fe y práctica. Sola escritura, para usar el lenguaje que usaron los reformadores, también implica toda escritura. ¿Qué implica esa? Toda la escritura. Toda escritura fue inspirada por Dios, dice Pablo a Timoteo, toda, de principio a fin. De Génesis 1:1, Apocalipsis 22, su último versículo. Toda escritura ha sido inspirada por Dios y toda esa escritura es infalible y es inerrante. Esto ya yo lo mencioné, sola escritura implica que solamente la palabra de Dios ata la conciencia de manera universal. Sola escritura no elimina el valor de los concilios y de los congresos y de las declaraciones de diferentes declaraciones. La declaración bautista de 1689, la declaración de la presbiteriana, ahora se me fue, Westminster, otra también, pero estaba pensando en otra más. Eso no, sola escritura no elimina el valor de ellas, porque esa gente estudió la palabra, debatió la palabra por meses, a veces por años, hasta llegar a conclusiones, y podemos aprender de muchas de esas declaraciones. Pero esas declaraciones, ninguna de ellas está a la altura de la escritura. Y lo que le escribieron estaban conscientes de eso. La escritura está por encima de ellos, y esos concilios tienen su valor, pero por debajo de la escritura. La sola escritura implica que la palabra no es de interpretación personal. Sola escritura implica que hay reglas de interpretación, lo que llamamos hermenéutica, que no son nuevas, que no las estamos inventando ahora, que vienen transferidas a través de los siglos,
De la misma manera que yo tengo reglas para entender la matemática y entender el lenguaje, y en el lenguaje saber lo que es un sujeto, un predicado, un adjetivo, un verbo, un adverbio, de esa misma manera, a la hora de estudiar la palabra, yo necesito reglas de interpretación. Y la primera de ellas es: la palabra interpreta la palabra. La palabra se interpreta a ella misma. ¿Cómo? Comparando versículos con versículos, pasaje con pasaje, a través de un ejercicio que cuesta tiempo, que cuesta esfuerzo, pero la palabra se interpreta a sí misma. Sola escritura también implica que yo no me puedo despegar del pasado. Cada vez que yo estoy estudiando la palabra y tengo un entendimiento que me parece nuevo, yo tengo que preguntarme: ¿a alguien se le ocurrió esto otra vez, anteriormente? Porque sería raro que en 2000 años de estudio y de exposición de la palabra resulta que la única persona que se le ha ocurrido una interpretación de un texto se llama Miguel Núñez. Si usted está en esa posición, como que antes de enseñarlo, como que guárdelo ahí y siga buscando. Porque nosotros tenemos un pasado rico que Dios nos lo ha dado como legado. Y yo tengo que ver si realmente lo que yo he pensado, otros también lo han pensado. Y si tú lo buscas bien, no hay nada nuevo debajo del sol. Por lo menos tiene que haber algo parecido que a alguien se le haya ocurrido, porque no estamos inventando la pólvora hoy en día. Entonces, sola escritura no me permite despegarme del pasado, donde yo voy a inventarme cosas nuevas que nadie nunca pensó. Sola escritura juzga a la iglesia. O sea, la palabra juzga a la iglesia no juzga la palabra, que es lo que Roma ha hecho muchas veces. Y sola escritura requiere de hombres y mujeres que manejen con precisión la palabra de verdad. Eso es una enseñanza de Pablo a Timoteo: procura presentarte ante Dios como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ortotomeo, que corta derecho, que no se divide para la derecha y para la izquierda. Yo no sé cómo hay pastores, maestros, que no le tienen miedo a eso. Que Dios habla, Dios traza una línea, y a ellos no les preocupa desviarse para la derecha, para la izquierda. Ninguno de nosotros es infalible. Todos fallamos y todos en algún momento nos hemos desviado. Pero que Dios me encuentre desviándome después de yo haber hecho mi mejor esfuerzo para no desviarme. Pero la manejan con tanta ligereza. Cuando la palabra me dice: ¿tú sabes por cuál es la razón por la que necesita precisión? Es que esto no lo inspiró un hombre. Esto es la revelación de la mente de Dios. ¿Cómo te atreves a torcerla con tan fácil, con tanta ligereza? 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil, una vez más, para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Por eso que puede ser sola escritura, porque puede hacer todo eso. Sirve para todo eso. Fue dada para todo eso. Puede hacerlo y hacerlo bien. Estamos ya terminando en un par de minutos. Wayne Grudem, en su teología sistemática, dice: las escrituras contienen todas las palabras que Dios quiso que su pueblo tuviera en cada época de la historia redentora, y que ahora contiene todo lo que Dios necesita decirnos para la salvación, para que confiemos en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Las escrituras tienen eso. Todas las palabras que Dios quiso revelar a través de la historia redentora están ahí. No necesitamos más. No tenemos que buscarla. Cuando entremos a la gloria, entonces Él nos revelará cosas nuevas. Pero por ahora, en Deuteronomio 18, usted conoce el texto acerca de cuando un profeta decía algo. La manera como tú ibas a saber si el profeta había hablado correctamente de parte de Dios era si se cumplía. Y si no se cumplía, había hablado con precisión y tú lo ibas a apedrear. Bueno, imagínate cuánto hubiera muertos hoy en día de cosas que han profetizado. Así dice el Señor y no han ocurrido. Entonces, ese profeta violaba el principio de toda escritura, porque Dios no había hablado. Te das cuenta que este es un principio que se viene construyendo desde el pasado, desde que Moisés fue Moisés. Moisés, yo tengo una revelación, pero se van a ver levantar gente que dice ser profeta, que va a hablar en mi nombre. Y cuando no se cumpla, yo no dije eso, Moisés. Eso no era parte de toda escritura, eso era parte de su propia invención. Y tú lo consideras un falso profeta y tú lo apedreas. Jeremías 23, 25 al 28. Dios comparando los sueños y las revelaciones tan común hoy en día con su palabra. Este es un texto que usted me ha oído usar muchas veces, pero así básicamente de soslayo. He oído lo que dicen los profetas, que profetizan mentira en mi nombre. Está hablando de profetas.
diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal? El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano?, declara el Señor. ¿Qué tiene que ver la paja del sueño con el grano de mi palabra? La paja se la lleva el viento. Así se llevan los sueños. Mi palabra permanece para siempre. Y eso es lo que Dios está diciendo a través de Jeremías. Jeremías, tú vas a tener mucha gente contando sueños. Déjalo contar su sueño. Pero yo quiero que tú sepas que ese sueño es como la paja y no tiene nada que ver con el grano. Tú siembras la paja y no da nada de fruto. Tú siembras el sueño y no produce nada de fruto. Tú siembras mi palabra y esperas los frutos. Esa es la diferencia. El libro de Apocalipsis cierra diciendo, el que le quite y le agregue a esta palabra a la profecía, yo le voy a agregar todas las plagas que están aquí. Yo no sé cómo puede manejar la palabra tan ligeramente. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, y otro era sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro, que esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descrito en este libro. No la agregues, no le quites. Y de ahí está buena palabra de Tolse. No debemos atrevernos a editar a Dios. Usted escribe un libro, usted se lo manda a la casa publicadora y ellos le editan, le quitan cosas, le agregan cosas. No edite a Dios. No le quite, no le ponga. Que le pueden caer algunas plaguitas. Y con eso yo creo que es una buena forma de terminar. No te atrevas a editar a Dios. Ningún predicador es infalible. Por tanto, ningún predicador puede llegar al reino de los cielos y decir, Señor, yo estoy tan seguro de que nunca me equivoqué. Porque Dios te va a decir, bueno, pues acaba de equivocarte ahora. Ese no es el propósito. Nadie puede declarar, yo soy perfecto. No. Pero cuando te pares delante de la palabra, que tú puedas decir, Señor, hasta donde yo pude indagar, investigar, escudriñar, este es el mejor esfuerzo y este es mi mejor entendimiento. Hasta aquí llegué. Donde no llegué no fue porque no podía en términos de esfuerzo y entendimiento, es que ya no me daba, pero hasta aquí llegué. Y eso entonces garantiza el manejo cuidadoso de la palabra. Son las escrituras, un principio vital para la iglesia. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadYsabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadYsabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.